Esto sucedió hace menos de un mes. Soy un estudiante de último año de secundaria y he vivido en Nevada toda mi vida. Aquí no hay mucho que hacer, pero una cosa que siempre me ha gustado hacer con mis amigos es la exploración urbana. Buscábamos edificios abandonados, túneles de servicio viejos, centros comerciales en ruinas, cualquier cosa que se sintiera olvidada. Trepábamos vallas rotas, tomábamos fotos. A veces nos colábamos en los techos o sótanos. No se trataba de romper cosas ni de hacer nada ilegal, solo era por la vibra. El único en nuestro grupo que siempre encontraba los lugares más raros era John. Era del tipo callado y misterioso. Llegaba con ubicaciones que ninguno de nosotros conocía. La mitad del tiempo, ni siquiera preguntaba cómo las encontraba. Un día, nos envió una captura de pantalla de una cuenta de Instagram sospechosa. Pocos seguidores, fotos borrosas y comentarios escalofriantes en las publicaciones. La publicación en cuestión decía algo como: docenas de minas abandonadas en el desierto de Mojave, si sabes dónde buscar. Según John, había estado en contacto con la cuenta, y quien la manejaba le había dado algunas áreas para explorar. Eso fue todo lo que John necesitó. Se obsesionó al instante. Así que ese sábado fuimos yo, John y nuestro otro amigo, Jorge. Tenía un Jeep Wrangler perfecto para manejar en el desierto, así que lo llevamos. No teníamos una dirección específica, solo un área general y un punto marcado en medio del Mojave. El lugar que John había señalado estaba muy lejos de todo. Nos desviamos de la carretera principal casi media hora antes y el camino de tierra por el que íbamos ya ni parecía una carretera. Condujimos por lo que pareció una eternidad, sin señales, sin estructuras, sin puntos de referencia, solo un vacío interminable. Revisaba mi teléfono, aunque sabía que no había señal. Jorge, en el asiento trasero, se estaba irritando cada vez más. Empezó a decirle a John que todo era una pérdida de tiempo y que lo habían estafado con una cuenta falsa. John insistió en seguir buscando, así que lo hicimos. Siempre ha sido terco con la navegación, así que decidí complacerlo un poco más. Justo cuando estábamos por rendirnos, Jorge señaló algo a la derecha. Al principio parecían solo rocas y arena, pero al acercarnos, lo vimos. Una estructura de madera medio derrumbada, incrustada en la ladera de una pendiente. Parte de la entrada parecía colapsada, pero aún se veía un agujero oscuro detrás de los soportes. No era enorme, pero definitivamente era artificial. Era una mina abandonada. John no dijo nada al principio. Solo sacó su teléfono, abrió el mapa sin conexión que había descargado y marcó el lugar. Luego se volteó hacia Jorge y dijo: «Te lo dije». A lo que Jorge respondió que solo había tenido suerte, pero incluso yo tenía que admitir que era una locura. Habíamos estado dando vueltas en medio de la nada y de alguna manera encontramos una. Aparqué a unos metros de la entrada, en un terreno plano. Todos nos equipamos. John incluso nos trajo máscaras. Al acercarnos, la mina se veía aún más peligrosa. John tomó una piedra y la lanzó adentro. Esperamos. Unos segundos después, escuchamos 3 golpes metálicos. Luego silencio. Era muy profundo. John nos miró y dijo: «Si nos caemos al bajar, probablemente moriremos». Empezamos el descenso. Por suerte, el pozo no era una caída vertical. Era inclinado, pero no tanto como para tener que escalar. El suelo estaba suelto y desigual, con vigas de madera viejas en las paredes. Sorprendentemente, parecían resistentes. Cuanto más bajábamos, más frío y silencioso se volvía. Era espeluznante. Ya ni siquiera se veía la luz de la entrada. Finalmente, llegamos a lo que parecía el fondo. El túnel se ensanchaba y se dividía en varias direcciones. Era exactamente como te lo imaginarías. Vigas oxidadas,
rieles enterrados en tierra y polvo por todas partes. Había pedazos de madera y metal esparcidos, quizás restos de viejos carros o herramientas. Olía a encierro. En ese momento, agradecí tener las máscaras. Elegimos un túnel y empezamos a caminar. Ninguno hablaba mucho. No buscábamos nada en particular, solo explorar. La verdad, no había mucho interesante. Parecía que ya habían saqueado todo lo valioso. Pero entonces escuchamos algo. Era tenue, pero provenía del fondo del túnel. Sonaba como algo arrastrándose. Al principio pensé que lo imaginé, pero vi que John también se había detenido. Jorge nos hizo señas para apagar las linternas, y lo hicimos. Nos quedamos en completa oscuridad, escuchando. El sonido se repitió. Era un chirrido, como metal o madera siendo arrastrada. Con el eco, era difícil saber de dónde venía, pero parecía acercarse. Estuvimos así quizás un minuto. El ruido se hacía más fuerte. No sonaba cerca, pero eso no lo hacía menos aterrador. Entonces, Jorge accidentalmente encendió su linterna y la apagó de inmediato. Quise matarlo. El arrastre se detuvo. Todo quedó en silencio y de repente un fuerte golpe metálico retumbó en el túnel, como si lo que fuera que arrastraban lo hubieran soltado. Y luego, el grito más demoníaco que haya escuchado. No sonaba humano. Corrimos. No nos importó hacer ruido. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Escuché pasos detrás de mí y sentí que me daría un ataque de pánico. Iba último, tratando de seguirles el paso hasta que tropecé. Perdí un zapato, pero no tuve tiempo de volver por él. Seguí corriendo, ignorando el dolor. John y Jorge ya estaban trepando la pendiente. Me lancé hacia las escaleras. Subir medio descalzo fue lo más doloroso que he experimentado. Si no fuera por la adrenalina, no lo habría logrado. Cuando salí al aire libre, mi pie estaba destrozado. Jorge y John casi tuvieron que cargarme hasta el auto. No podía conducir, así que Jorge tomó el volante. Cerré la puerta justo antes de que acelerara. No creo que nos hayan seguido, pero no nos quedamos a comprobarlo. Manejamos en silencio hasta el hospital más cercano. El dolor era insoportable. Terminé necesitando una vacuna contra el tétanos. Incluso después de limpiar las heridas, no pude caminar bien por días. Unos días después, Jorge nos confesó que había perdido su billetera cerca de la mina, probablemente cuando me ayudó a llegar al auto. No dijo nada en ese momento, pero ahora quería volver solo a la entrada. Ni locos íbamos a entrar de nuevo, así que los tres regresamos usando las coordenadas de John. La billetera no apareció, pero encontramos algo: mi zapato. Estaba a unos metros de la entrada. Lo recogí con cautela. Parecía que alguien o algo lo había mordido. Había marcas de dientes y trozos faltantes. No nos quedamos mucho más. Ninguno tiene una explicación racional. Podrías decir que era una persona sin hogar viviendo ahí, pero ¿cómo sobreviviría tanto tiempo sin comida? John dijo que la cuenta de Instagram nunca le respondió después de lo sucedido. Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a explorar el desierto.